Reciban una cordial bienvenida a esta novena entrega, donde ya las cosas se ponen interesantes. Hoy vamos a ver las operaciones principales, las operaciones primarias dentro del software, cómo operar el software para obtener estas geometrías. Recordemos rápidamente lo que decíamos de la extrusión y vamos directamente al programa. Bien, entonces recordemos que para crear las operaciones vamos a tener que partir de un sketch. Entonces procedamos directamente a crear uno. Vamos a empezar por algo simple. Creemos un rectángulo y recuerden siempre definir sus sketch completamente. Entonces en este caso, como lo inicié sobre el origen, este punto queda fijado con el origen, pero este otro punto queda libre. Entonces vamos a darle unas dimensiones utilizando el menú rápido. Digamos que esto va a tener unos 60 milímetros y esto va a tener unos 70 milímetros. Em, y fijémonos que tenemos las unidades en milímetros aquí abajo a la izquierda. Listo. Perfecto. Entonces salimos del entorno Sketch y ya lo tenemos creado. Se queda en el árbol de tareas y procedamos a crear la extrusión, que es nuestra primera operación. Entonces seleccionamos en las operaciones Extruded Boss or Base, o dentro del menú rápido debería estar. Entonces vamos directamente y seleccionamos uno de los contornos del sketch y él automáticamente identifica cuál es el contorno cerrado que queremos realizar. Aquí vamos a tener varias opciones. Vamos a poder arrastrar esta barra para, digamos, hacerlo de una manera un poco más interactiva, más visual. Podemos extruirlo en esta dirección o en la otra dirección también. Y también podemos ingresar estas variables de manera paramétrica, en vez de ingresarlas con esta interfaz gráfica. Entonces podemos decirle varias opciones en este menú. La opción blind me va a indicar que yo le digo una cantidad, por ejemplo 10 milímetros, y él va a avanzar 10 milímetros. Em, También le puedo decir up to vertex, en la cual yo le voy a tener que indicar un punto y ese punto lo voy a poder crear como geometría referencia o lo voy a poder seleccionar de cualquier otra parte de la pieza y él me va a proyectar ortogonalmente este vector, esta dirección hacia el plano de ese punto y me lo va a extruir esa distancia que me indica. Otra opción que tengo es hasta superficie. En este caso debo seleccionar una superficie hasta la cual la extrusión va a llegar y digamos que si la superficie por ejemplo no es plana sino que es inclinada o incluso si es ondulada, la extrusión va a llegar siempre hasta la superficie, es decir, el tope de la extrusión va a quedar ondulada o inclinada o lo que sea que tenga la superficie. Em, Offset from surface es parecido, solamente que no llega hasta la superficie, sino hasta una equidistancia de la superficie. Hasta cuerpo es lo mismo, pero con un cuerpo. Y plano medio me va a hacer una extrusión a partir del sketch como plano medio. O sea, me va a extruir la misma distancia en ambas direcciones. Esto es para utilizar una sola dirección y utilizando este botón yo puedo seleccionar una dirección de extrusión diferente a la que está seleccionada. Por defecto siempre voy a tener la dirección perpendicular al plano, pero yo podría cambiar esto ingresándole un vector director o una superficie normal a la dirección que quiero extruir. También puedo utilizar múltiples direcciones. Si nos vamos acá a Blind, él me va a dar la opción de seleccionar una dirección 2. Entonces puedo darle otras propiedades al igual que a la primera. Entonces si yo quiero extruir, por ejemplo, 20 milímetros hacia arriba y 40 milímetros hacia abajo, también lo puedo hacer. Y la puedo tratar con cualquiera de las otras opciones que ya vimos. También les puedo dar un ángulo de draft, ¿cierto? Hacia afuera o hacia adentro desde la misma operación. Entonces aumentemos un poco esto para ver un poco mejor el ángulo y aumentemos el ángulo de draft y podemos ver que desde la misma operación de extrusión podemos crear geometrías con ángulos de draft o ángulos de salida. Digamos que esto no es tan conveniente porque la mayoría de veces yo simplemente hago la pieza y luego utilizo la operación draft, que ya la veremos, pero digamos que la opción está disponible. La desactivo y la activo tocando acá.
Y por último, bueno, no por último, también puedo darle una opción de Thin Feature. Eso significa que él me va a extruir no el contorno sólido, sino que me va a extruir un sólido de pared delgada a partir de ese contorno sólido. Parecido a la operación de Shell, solo que es desde la misma concepción de la pieza. Entonces podemos decirle cuál es el grosor de esa pared y podemos decirle que sea en la dirección hacia afuera o en la dirección hacia adentro, o también podemos decirle que sea en la dirección del plano medio. Si vamos a esta vista podemos ver que él sale hacia adentro y hacia afuera a la misma distancia, o podemos decirle que tenga dos direcciones con valores diferentes y nosotros podemos editar cuánto sale hacia afuera y cuánto sale hacia adentro. Entonces, aquí el preview nos ayuda a ver, por ejemplo, cuando le pedimos algo que no es posible, él nos deja de mostrar el preview. Entonces es un buen indicador de si podemos o no hacer algo. Y ya si por último podemos utilizar la opción de Sketch Contour. Esto significa que si el sketch tiene varios contornos, nosotros vamos a poder seleccionar solo algunos de ellos. En este caso solamente tenemos un contorno cerrado, pero miren que si seleccionamos esta opción, él me va a permitir seleccionar cuáles de los contornos cerrados quiero extruir. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces entremos a editar el sketch y digamos que yo tengo, además de este cuadrado, tengo una elipse. Salimos y creamos una extrusión. Seleccionamos el sketch y cuando seleccionamos el sketch automáticamente entiende que yo quiero hacer todo lo que hay como contorno cerrado dentro de ese sketch. Yo le puedo decir que me seleccione solamente uno de los contornos o los contornos que yo quiera, los puedo poner y los puedo quitar en esta opción. Entonces eso es todo por la operación de extrusión. Notemos ahora el carácter jerárquico que tiene el árbol de tareas, este sketch que creamos a partir del cual se creó la extrusión queda anidado dentro de la extrusión, ¿sí? Ya es un hijo de la extrusión porque la extrusión se construye a partir de él, ¿sí? Este sketch no queda inutilizado, este sketch sigue existiendo de manera completamente independiente, solo que cuando creamos una operación con él, por defecto él se esconde, pero para verlo le damos clic derecho, mostrar, y ahí lo podemos ver perfectamente y podemos crear otras operaciones a partir de ese mismo sketch. Para acceder al árbol de tareas cuando estamos dentro de esta pestaña en la cual seleccionamos las propiedades de las operaciones, podemos ir acá o podemos desplegarlo acá y seleccionar las partes que queremos. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una nueva extrusión respecto a este sketch, lo podemos hacer tranquilamente. Digamos que la queremos hacer hacia el otro lado, lo podemos hacer con toda la tranquilidad. Entonces, en este caso, el sketch 2 me queda compartido tanto para la operación extrude 1 y extrude 2. Listo. Y adicionalmente, si el uso de cierto elemento, cierto sketch es muy recurrente dentro del diseño, podemos añadirlo a la carpeta de favoritos. Entonces le damos clic derecho y le decimos añadir a favoritos y acá en la cima del árbol de tareas nos va a aparecer todo lo que hemos añadido en favoritos. Entonces podemos simplemente esconderlo si nos está estorbando y ya vamos a poder acceder a él muy fácilmente desde la pestaña favoritos. Veamos también que una vez creada una operación, nosotros podemos acceder a ella y volverla a editar, utilizando clic derecho y editar operación. Aquí podemos entrar, ver todos los parámetros que se utilizaron y podemos editarlos nuevamente. Me gustaría también hablar de este check, el Merge Result. Es un check que me permite a mí crear piezas que se intersectan pero que no son el mismo sólido. Vamos a explorar eso ahora mismo. Vamos a crear una nueva extrusión sobre sobre el plano frontal, por ejemplo. Entonces vamos a clic derecho, nuevo sketch, nos alineamos con él, creamos un rectángulo y vamos a extruir este rectángulo. Salimos del sketch, seleccionamos extrusión con este plano, con este sketch, perdón, y lo proyectamos hacia afuera. Con este check nosotros podemos realizar sólidos diferentes o sólidos juntos, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con sólidos juntos.
y veamos que estas piezas me quedan completamente unidas, y acá en la carpeta que nos muestra los cuerpos sólidos que tenemos, vamos a ver que tenemos un solo cuerpo sólido. Ahora si editamos este bueno, y si utilizamos el plano de corte, podemos ver que no hay líneas divisorias entre ellos. Ahora vamos a repetir esta operación, clic derecho, editar, y vamos a desactivar este check. Entonces ahora vamos a ver contornos claramente diferenciados entre una y la otra, y vamos a ver que tenemos tres cuerpos sólidos diferentes, y adicionalmente vamos a ver que existe líneas divisorias cuando utilizamos la operación de plano de corte, y empiezan a aparecer cosas visuales extrañas. Entonces, si un sólido les está dando problemas, probablemente sea por este motivo. Aprovechemos por cierto este momento para cubrir el resto de operaciones de acá, que cuando vimos esta barra no teníamos nada, entonces no podíamos ver bien. Ya vimos un poco lo que es la vista en sección, veamos ahora los diferentes tipos de visualización que ofrece. Entonces podemos eliminar los contornos, podemos hacer que solamente sean contornos, podemos hacer que se vean los contornos visibles y los invisibles, y podemos hacer que se vean todos los contornos con el mismo calibre. Eso pues cada quien diseñará como le guste más. Y además de eso tenemos otras opciones, que son estas opciones gráficas con las que podemos activar y desactivar la vista en perspectiva. En ingeniería es mucho mejor trabajar sin perspectiva, porque la perspectiva a veces nos puede engañar respecto a algunas dimensiones. Pero por ejemplo, para sacar renders o para mostrar fotos de nuestro diseño, lo podemos activar por motivos estéticos. También podemos cambiar las opciones de sombreado con estos otros botones. Activar las sombras de fondo, o bueno, tenemos varias otras opciones gráficas. Ya más adelante dentro del curso pues estaremos desarrollando las otras operaciones. Entonces por eso es muy importante que lo vean todo. De pronto, si algunos de ustedes ya saben todo esto, tengan paciencia. Este curso es diseñado para empezar desde cero absoluto. Parece que hemos dado muchas vueltas en esto de la extrusión, pero realmente estamos cubriendo varias cosas que son transversales a todas las operaciones, como por ejemplo qué contornos estoy seleccionando en realidad, o por ejemplo cómo quedan los sketch anidados, o bueno, hay otras varias cosas. Entonces tengan un poco de paciencia y vamos a ver que esto se desarrolla un poco más rápido de aquí en adelante. Veamos una última cosa, y es la supresión de operaciones. Nosotros, así como podemos mover esta barrita para movernos en el tiempo, podemos también suprimir ciertas operaciones. Entonces yo quiero ver cómo se vería este diseño si esta operación no existiera. Le doy clic derecho, suprimir, y así veo cómo se vería si esta operación nunca hubiera existido. Y lo podemos desuprimir y ella queda completamente igual. No tenemos ningún problema en eso. Y para terminar, algo que es transversal también a todas, digamos, las operaciones, y en general a las partes, vamos a ver los materiales. Vamos a ver que tenemos, por un lado, apariencias cosméticas, que nosotros simplemente las ingresamos arrastrando. Selecciono una apariencia cosmética, la arrastro, le digo en qué nivel la quiero poner, si la superficie, o si la operación, o si el cuerpo, o si la pieza, y ya me queda una apariencia completamente cosmética. Y otra cosa completamente diferente es el material de la pieza. En esta pestaña podemos seleccionar el material del cual está hecho la pieza. Esto es algo completamente diferente a las apariencias, porque esto también me va a modificar la densidad de los materiales. Y es muy importante que siempre, digamos, esto también hace parte de la etiqueta del modelado, siempre que estamos haciendo una parte debemos decir qué material tiene esta pieza, por el simple motivo de que después de hacerlo al final es muy engorroso y muy maluco. Entonces vamos simplemente, cada vez que hacemos una pieza, al principio puede ser simplemente aproximado, digamos que las densidades de todos los aceros son prácticamente la misma cosa, y no es necesario tener el material definido completamente, pero sí un aproximado. Si yo sé que esta pieza va a ser de aluminio, elijo un aluminio. Si yo sé que esta pieza va a ser de acero, elijo un acero. Si yo sé que esta pieza va a ser de plástico, elijo un plástico.
Entonces creo que eso es como todo lo básico que debemos saber por ahora, aprovechándonos un poco que estamos viendo la operación de extrusión, que ya nos desbordamos algunas otras cosas que son más generales. Entonces vamos directamente con la siguiente operación. Recordemos un poco lo que habíamos dicho del barrido y vamos directamente a ver cómo se aplica dentro del software. Entonces vamos directamente a crear nuestra operación de barrido y recordemos que para la operación de barrido necesitamos dos sketch. El primero que va a ser el contorno que vamos a barrer y el segundo que va a ser la ruta a través de la cual vamos a barrer. Y recordemos también que esta ruta debe compartir un punto con el plano sobre el cual está el sketch que vamos a barrer, porque si no, él no podría saber cómo realizarlo. Entonces ingresemos directamente a crear un sketch en este plano, seleccionamos un plano principal y creamos el sketch. Recordemos siempre dibujar respecto a las geometrías generales y en los planos principales y dejar siempre bien definidos nuestros sketches. Entonces creemos este perfil, por ejemplo, de 90 milímetros y solo por ejercicio vamos a añadirle algunas otras características para practicar las operaciones de sketch. Vamos a añadirle, por ejemplo, una especie de chavetero de esta forma y vamos a utilizar la operación de corte para eliminar las geometrías que no nos sirven. Entonces, así obtenemos este, esta ranura, esta especie de ranura y vamos simplemente a darle dimensiones, por ejemplo, que esto mida 12, que el punto medio de esto respecto a este punto sean verticales para que esto me quede en toda la mitad. Y adicionalmente vamos a darle una profundidad de 5. Entonces ahí queda completamente definido y veamos que esto es una geometría válida porque las líneas punteadas no van a ser tenidas en cuenta por las operaciones. Entonces tenemos un contorno cerrado completamente definido y centrado. Entonces salimos del sketch y podemos ver lo que hemos creado. Ahora vamos a crear la ruta a través de la cual vamos a barrer y para mantener las cosas simples vamos a seleccionar este plano. Entonces vamos a crear un sketch. Vamos a orientarnos respecto a esta dirección y vamos a empezar a dibujar. Partiendo del punto vamos a seleccionar la opción de spline con la cual podemos hacer curvas libres y podría hacer en cualquier punto, pero yo seleccioné el origen solo porque sí, no hay una razón en específico y puedo empezar a dibujar curvas como se me antoje. De esta manera salgo del entorno sketch y tengo una ruta que comparte un punto con el plano de mi perfil y tengo el perfil cerrado bien definido. Entonces voy a ir a operaciones y selecciono la opción de barrido. Aquí ya tengo dos cosas que puedo seleccionar. Primero el sketch, que va a ser el perfil. Tengo la opción también de utilizar un perfil circular, dándole simplemente el radio, lo cual pues si es un perfil circular facilita mucho las cosas. Simplemente selecciono la línea de guía y selecciono el radio o el diámetro del aparato y él me lo va a realizar. Pero si quiero ser muy específico en lo que quiero que él me barra, entonces selecciono como camino, como ruta, selecciono lo mismo que había seleccionado y como perfil de barrido selecciono la pieza o el perfil que creé. También tengo otras opciones como añadirle curvas de guía, que van a ser curvas que me van a definir cómo se va a comportar la sección de esto, pero eso lo dejaremos para después. Entonces vamos a crear la operación y vamos a ver que creamos este barrido con esta forma extraña. Aquí vemos que tenemos otras opciones, pero ya los dejo que ustedes jueguen con ellas para ver cómo se comporta la pieza utilizando diferentes tipos de parámetros. Por ahora esto es más que suficiente para lo que necesitamos. Pasemos ahora al barrido y recordemos muy brevemente lo que habíamos dicho de él y sin más preámbulos saltemos directo al software. Recordemos que para hacer el barrido necesitamos un contorno cerrado y también necesitamos un eje de revolución. Este eje de revolución puede ser un eje creado como geometría de referencia o también puede ser una arista del mismo sketch.
Entonces vamos a crear un primer sketch que es la superficie que nosotros vamos a revolucionar en el plano lateral y vamos a tener que tener muy en cuenta desde este mismo plano cuál va a ser el eje de revolución. Entonces vamos a suponer que el eje que pasa por el origen va a ser el eje de revolución y vamos a volverlo línea constructiva. Recordemos que cuando es una línea constructiva no nos importa dejarlo completamente definido, simplemente nos importa que esté en el sitio correcto. Entonces, si este va a ser nuestro eje de revolución, supongamos que nosotros queremos hacer, por ejemplo, el rim de un carro, entonces vamos a empezar a dibujar el rim. Entonces, nos alineamos, veamos que si nos acercamos de manera perpendicular a un punto, él nos va a guiar y nos va a ubicar de una manera horizontal o vertical. eh, entonces vamos a aprovecharnos de eso, vamos a hacerlo justo acá encima y vamos a dibujar el contorno de un rim aproximado, ¿sí? Entonces, no sé, aquí tenemos la parte de arriba donde va la llanta. em, Vamos a darle eh, una forma así. Luego vamos a bajar y cerramos el contorno, ¿sí? Entonces, eh, de manera muy, obviamente muy escueta, muy poco profesional, pero es la forma, una forma que podría conformar un rim. Entonces vamos a definir el contorno como siempre. Supongamos que vamos a tener un espesor de lámina de 3 milímetros, que el ancho va a ser de unos 30 milímetros. O sea, acá se nos desordena un poquito, pero no es mucho problema. Simplemente corremos los puntos y ya podemos regresar a lo que teníamos. Desde acá también debemos cuadrar el radio interno, porque si no, este sketch nunca va a quedar definido. Entonces vamos a seleccionar esta dimensión. El radio interno de nuestro rim va a ser de 80 milímetros. Y terminemos de definir el sketch. Veamos que esto no está definido lateralmente. Entonces vamos a posicionarlo. Posicionar, por ejemplo, este punto respecto al origen. Lo vamos a hacer vertical. Entonces ya esto nos quedó fijado. No lo podemos mover. ¿Qué más falta por mover? Listo. Entonces falta esta distancia y esta altura. Entonces vamos a definirle que esta altura va a ser de 5 milímetros. Y por último nos queda por definir esta distancia. Vamos a decirle que esta distancia va a ser de 3 milímetros. Bueno, no por último. Acá nos queda faltando algo más que definir. Y es esta distancia. Podemos decirle cuál es esta distancia. O también podemos decirle cuál es esta distancia. Es indiferente. Vamos a definir, por ejemplo, esta. Que sea de 25. Entonces ya como podemos ver, el sketch queda completamente negro. O sea que está completamente definido. Salimos del sketch y tenemos nuestro contorno cerrado y nuestro eje de revolución creado acorde. Entonces vamos a seleccionar la operación de revolución desde el menú rápido o desde acá desde el menú de operaciones y vamos a seleccionar, podemos seleccionar uno de los lados o podemos ir al árbol de tareas y seleccionar el sketch. Él es inteligente, él automáticamente va a entender que yo tengo un contorno cerrado y una línea, entonces los va a seleccionar. Pero él no siempre es capaz de hacer eso. Entonces vamos a eliminar estas selecciones y vamos a decirle que la línea de revolución va a ser esta línea y que el contorno seleccionado va a ser este contorno. Entonces así podemos, miren que estas mismas cosas aplican. Por ejemplo, la opción de Thin Feature también aplica. Puedo crear no un sólido, pongámosle acá 1 milímetro por ejemplo para que veamos, sino un sólido de pared delgada, ¿sí? En una o en otra dirección. em, pero funciona exactamente igual. O sea, él no me va a crear una revolución maciza, sino que me va a crear una revolución hueca, ¿sí? También puedo tener otra dirección de revolución, pero bueno, ya ustedes explorarán estas operaciones. Quedémonos con lo básico. Le podemos ingresar el ángulo que va a revolucionar, entonces puede ser 90 grados y podemos aumentar eso, ¿sí? 360 grados siendo pues la revolución completa. Y podemos decirle en qué dirección, si hacia la derecha, por ejemplo, si le decimos acá que son 90 grados, podemos decirle que sea hacia un lado o hacia el otro. Y también tenemos la misma opción en la cual nosotros blind le indicamos el ángulo
o también tenemos las opciones de hasta vértice, hasta superficie. Bueno, ya todas las mismas opciones que hemos discutido en la parte de extrusión. Entonces vamos a decirle que tenemos 360 grados y vamos a crear la operación. Entonces, pues bueno, no sé si tenga forma de algo, pero digamos que lo que se intentó fue mostrar cómo sería un rim de un carro. Obviamente un rim pues ya tiene muchas geometrías mucho más complejas, pero ustedes entienden la idea. Dejemos hasta aquí por ahora. En la segunda parte de este video, más bien en el siguiente video, estaremos viendo las operaciones que faltan.